la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. Sí, el día de hoy las señoras pues nuevamente están acá ofreciendo el producto que actualmente están produciendo en la comunidad, ¿verdad? Por lo que invitamos a las amas de casa, asimismo a todos, ¿verdad? A los señores, señoras, para que puedan adquirir el producto y de esa manera pues apoyar en parte la economía de la mujer quichelense. Pues realmente en el municipio de Santa Cruz del Quiché el problema más grande en que nos enfrentamos actualmente es la falta de oportunidades laborales, y este proyecto pues viene de alguna manera a apoyar, ¿verdad? Y a la generación de empleo de la mujer quichelense. Realmente ha sido un proyecto que ha traído mucho beneficio a las mujeres. Asimismo tenemos desde el mes de julio, ¿verdad?, la producción del tomate. Ahorita ya se está finalizando con la producción y seguidamente pues iniciaremos con la preparación de los suelos para la nueva siembra. Pues la verdad es de que ha habido mucha voluntad política del señor alcalde y de la corporación, ¿verdad?, en estos proyectos, y como les digo, actualmente es más para la generación de oportunidades de empleo para la mujer quichelense. Sí, venimos de la comunidad de Tzucac y pues para nosotros es muy importante, ¿va?, que nos den un espacio aquí en Santa Cruz del Quiché para vender, ¿va?, ya que nosotros pues venimos a vender acá, también bajamos a Chinique, también a Chujuyú, y el tomate pues es de muy buena calidad, porque cuando uno hace la salsa pues sale bien espesa, y esperamos pues que nos sigan apoyando los señores de la MUNI para que siempre nos den un espacio acá y así podamos agrandar nuestro negocio, ¿va?, ya que este es el inicio, ¿va?, pero esperamos prosperar más, va a llegar a tener más invernaderos para así proveer. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.